Imagina esto. Es el 7 de diciembre de 1941. El sol apenas despunta en el horizonte del Pacífico y un escuadrón de cazas japoneses A-6M0 vuela en formación perfecta. Sus pilotos confiados, listos para desatar el infierno sobre Pearl Harbor. Estos haces del aire, veteranos de campañas en China, creen que nada puede detenerlos. Pero en tierra, un invento secreto, un ojo invisible, llamado radar, detecta sus aviones a 130 millas de distancia. Un milagro tecnológico que parece sacado de la ciencia ficción. Bienvenidos a Japanese Pilots Were Stunned by America's Secret Radar Technology. Un audiolibro que te llevará al corazón de la guerra aérea en el Pacífico, donde la arrogancia del imperio japonés chocó con una innovación que cambió la historia. Prepárate para un viaje lleno de adrenalina, traición tecnológica y el espíritu indomable de quienes lucharon en los cielos. En los albores de la Segunda Guerra Mundial, Japón dominaba los cielos del Pacífico con un puño de acero envuelto en la bandera del sol naciente. Sus pilotos, entrenados con una disciplina casi mística, eran maestros del ataque sorpresa, arrasando bases enemigas desde China hasta Malasia. En 1941, la Armada Imperial Japonesa desplegó 400 aviones en Pearl Harbor, hundiendo acorazados estadounidenses en un golpe que estremeció al mundo. La confianza de estos pilotos era inquebrantable. Sus ceros, ágiles y letales, parecían invencibles, pero lo que no sabían era que Estados Unidos guardaba un as bajo la manga: el radar, una tecnología que veía lo invisible y amenazaba con derribar su reinado aéreo. Este libro desentraña cómo esa arma secreta sorprendió a los japoneses, convirtiendo su orgullo en desconcierto. El radar, esa maravilla tecnológica, era un misterio, incluso para quienes lo operaban. Desarrollado en secreto por científicos estadounidenses y británicos, usaba ondas de radio para detectar aviones a cientos de millas, incluso en la oscuridad o bajo nubes espesas. En 1941, era como magia. Una pantalla parpadeante que mostraba puntos moviéndose en el cielo, revelando enemigos antes de que sus motores rugieran en el horizonte. Para los pilotos japoneses, acostumbrados a atacar como fantasmas, esta tecnología era impensable. Su ignorancia del radar los hizo confiados, pero también vulnerables. Este audiolibro te llevará dentro de las salas de control, donde técnicos estadounidenses descifraban señales que decidirían el destino de batallas, y a las cabinas de los Zeros, donde los pilotos comenzaban a sospechar que algo invisible los observaba. Pearl Harbor fue el primer indicio de que el radar podía cambiarlo todo, pero también de que su potencial fue ignorado. Las estaciones de radar en Oahu detectaron a los aviones japoneses a las 7:02 de la mañana, 50 minutos antes del ataque. Pero los operadores, inexpertos, pensaron que eran bombarderos 17 estadounidenses. Esta ironía, una tecnología revolucionaria inutilizada por el error humano, permitió a Japón asestar un golpe devastador, matando a 403 estadounidenses. Pero el radar estaba allí, esperando su momento. Este libro explora esa oportunidad perdida, un instante donde la historia pudo haber girado, y cómo la lección de Pearl Harbor impulsó a Estados Unidos a perfeccionar su arma secreta, preparando el escenario para un cambio radical en el Pacífico. A medida que la guerra avanzaba, el radar estadounidense evolucionó a una velocidad vertiginosa, convirtiéndose en el némesis de los pilotos japoneses. En la batalla de Midway, junio de 1942,
Los radares de los portaaviones USS Enterprise y Hornet detectaron escuadrones japoneses a 100 millas, permitiendo a los cazas Wildcat emboscarlos. En las Islas Salomón, los radares terrestres alertaban a las fuerzas aliadas con minutos cruciales de ventaja, frustrando los ataques sorpresa que eran el sello del poder aéreo japonés. De 1941 a 1943, Estados Unidos desplegó 1,000 estaciones de radar en el Pacífico, cada una un ojo vigilante que erosionaba la ventaja japonesa. Este audiolibro te sumerge en estas batallas, donde la tecnología y el coraje humano se unieron para cambiar el rumbo de la guerra. El impacto del radar no fue solo técnico, fue psicológico. Los pilotos japoneses, entrenados para atacar como relámpagos invisibles, comenzaron a notar que sus misiones eran interceptadas con una precisión aterradora. En Guadalcanal, 1942, los Zeros eran recibidos por cazas estadounidenses antes de llegar a sus objetivos, perdiendo el 50% de sus escuadrones en algunos ataques. Las memorias de pilotos como Saburo Sakai revelan su desconcierto. ¿Cómo sabían los americanos dónde y cuándo atacarían? El radar, invisible e implacable, se convirtió en un fantasma que perseguía a los haces del sol naciente. Este libro captura su frustración y asombro, un momento donde la confianza japonesa se desmoronó ante una tecnología que no podían comprender. El radar no ganó la guerra solo, pero fue un arma secreta que inclinó la balanza. Junto con la producción masiva de aviones estadounidenses, 70,000 cazas y bombarderos para 1944, y la valentía de pilotos como los de los Hellcat, el radar aseguró que Japón perdiera su dominio aéreo. En 1943, el 60% de los aviones japoneses en el Pacífico fueron derribados, con pérdidas de pilotos veteranos que no podían reemplazarse. La tecnología, combinada con la determinación aliada, transformó el Pacífico de un campo de victorias japonesas a un cementerio de sus ambiciones. Este audiolibro celebra el ingenio humano detrás del radar, una historia de innovación que inspiró victorias contra todo pronóstico. Esta historia es más que un relato de tecnología, es un tributo a los hombres y mujeres que lucharon en ambos bandos. Los pilotos japoneses con su orgullo roto y los estadounidenses con su arma secreta nos enseñan que la victoria no solo se logra con fuerza, sino con ideas que cambian las reglas del juego. Así que suscríbete, activa la campanita y únete a este viaje épico por el Pacífico, donde el radar destrozó la invencibilidad japonesa. Prepárate para sumergirte en 5 capítulos llenos de acción, intriga y lecciones de historia. Desde el orgullo del sol naciente hasta el fin de su invisibilidad, exploraremos cómo una tecnología aparentemente imposible cambió la guerra y el mundo. Podrías haber pilotado un Zero bajo la mirada invisible del radar, o habrías estado en una sala de control, descifrando señales que salvaron vidas. Empecemos entonces. Capítulo 1. El orgullo del sol naciente. En los albores de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio de Japón dominaba los cielos del Pacífico como un dragón invencible, sus alas marcadas con el círculo rojo del sol naciente. Los pilotos de la Armada Imperial Japonesa, entrenados con una disciplina casi samurái, eran la élite de la guerra aérea, veteranos de campañas en China que habían perfeccionado el arte del ataque sorpresa. En 1941, su confianza era absoluta. Con 500 aviones de combate y portaaviones como el Akagi y Kaga, creían que nadie podía detenerlos. El A6M0,
Un caza ligero y maniobrable con un alcance de 600 millas. Era su arma letal, capaz de superar a cualquier avión aliado. Este capítulo te sumerge en el orgullo de estos haces del aire. Hombres que volaban con la certeza de que el Pacífico sería suyo, impulsados por una mezcla de honor, destreza y ambición imperial. Los pilotos japoneses no eran simples soldados. Eran guerreros, forjados en una cultura de sacrificio y precisión. Desde 1937, en la guerra contra China, habían arrasado bases aéreas y ciudades, acumulando miles de horas de vuelo. Un piloto promedio de la Armada Imperial tenía 600 horas de experiencia, frente a las 200 de sus contrapartes estadounidenses. Entrenados en maniobras acrobáticas y tácticas de emboscada, podían girar un ciro en un abrir y cerrar de ojos, sorprendiendo a sus enemigos. En Malasia, diciembre de 1941, destruyeron 60 aviones británicos en tierra en un solo día. Sus diarios, llenos de fervor patriótico, reflejan una creencia inquebrantable en su superioridad. Estos hombres, muchos de apenas 20 años, volaban con el orgullo de una nación que se veía destinada a reinar. El A6M0 era el corazón de su poder. Diseñado por Mitsubishi, este caza era una maravilla. Ligero, con un peso de solo 400 kilos y capaz de alcanzar 330 millas por hora. Su maniobrabilidad permitía giros imposibles, y sus cañones de 20 milímetros podían destrozar aviones enemigos en segundos. En 1941, los Ceros superaban a los P-40 estadounidenses y Spitfires británicos, que eran más lentos y menos ágiles. En Singapur, los pilotos japoneses derribaron 50 aviones aliados con solo 10 pérdidas. Los relatos de los pilotos, como el Asaburo Sakai, describen el Cero como una extensión de su cuerpo, un arma que los hacía sentir invencibles. Este avión era el símbolo del orgullo japonés, un halcón que surcaba el Pacífico sin rival. La táctica del ataque sorpresa era la firma de Japón. Entrenados para golpear antes de ser vistos, los pilotos usaban el amanecer, la niebla o las nubes para ocultar sus escuadrones. En Pearl Harbor, 353 aviones atacaron en 2 oleadas, hundiendo 4 acorazados y matando a 2. 403 estadounidenses en 90 minutos. La precisión era quirúrgica. Los bombarderos en picado Aichi de 3A acertaban objetivos a 500 metros de altura, mientras los Ceros barrían cazas enemigos. Los japoneses, confiando en su sigilo, creían que sus ataques eran indetectables. Sus comandantes, como Mitsuo Fuchida, planeaban cada misión con mapas detallados, seguros de que el enemigo no los vería venir. Esta estrategia, perfeccionada en China, era su arma secreta, un relámpago que golpeaba sin aviso. La Armada Imperial Japonesa era una máquina de guerra formidable. Con 10 portaaviones y 3,000 pilotos entrenados, superaba a la flota del Pacífico estadounidense en 1941. Sus barcos, como el Shokaku, podían lanzar 70 aviones en minutos, coordinados por radio con una precisión mortal. En el mar de Java, febrero de 1942, los japoneses hundieron 5 cruceros aliados con ataques aéreos coordinados, perdiendo solo 15 aviones. Los pilotos, viviendo en camarotes abarrotados, compartían un fervor casi religioso por su misión. Sus cartas, llenas de poesía sobre el honor, muestran una devoción que los impulsaba a arriesgarlo todo. Esta fuerza naval, respaldada por una nación movilizada, parecía imparable.
un tsunami aéreo que arrasaba todo. El entrenamiento japonés era brutal, pero efectivo. Los pilotos pasaban años en academias navales, enfrentando pruebas físicas y mentales que eliminaban a los débiles. Aprendían a volar en condiciones extremas, desde tormentas monzónicas hasta noches sin luna. En Suiki, una base en Kyushu, los cadetes practicaban maniobras hasta el agotamiento, con instructores que los golpeaban por errores. Este rigor producía pilotos de élite, como Tetsuzo Iwamoto, quien derribó 80 aviones enemigos. En 1941, el 70% de los pilotos japoneses eran veteranos, frente al 20% de los estadounidenses. Este entrenamiento, combinado con su fanatismo, los convertía en una fuerza que inspiraba temor y admiración. La moral de los pilotos era un pilar de su éxito. Imbuidos de la ideología Bushido, veían la muerte en combate como un honor supremo. Antes de cada misión, realizaban rituales sintoístas, ofreciendo saque a los dioses por la victoria. En los portaaviones, los pilotos cantaban himnos patrióticos, sus voces resonando sobre el rugido del océano. Un diario de un piloto describe el orgullo de llevar el emblema del sol naciente, un símbolo de su destino imperial. Esta moral, alimentada por victorias rápidas en China y el sudeste asiático, los hacía sentir invencibles, listos para conquistar el Pacífico con una confianza que rozaba la arrogancia. La superioridad tecnológica japonesa, aunque limitada, era efectiva. Además del Zero, los bombarderos en picado D-3A y los torpederos Nakajima B-5N eran letales. En Pearl Harbor, los B-5N hundieron el USS Arizona con un solo torpedo, matando a 177 marineros en minutos. Estos aviones, diseñados para ataques precisos, complementaban la agilidad del Zero, creando una fuerza aérea equilibrada. Los japoneses, con menos recursos que Estados Unidos, maximizaban cada avión, reparándolos en cubiertas bajo presión. Los pilotos, conscientes de su tecnología, volaban con un orgullo que los llevaba a desafiar las probabilidades, seguros de que su destreza superaría cualquier obstáculo. La coordinación japonesa era un arte mortal. Los portaaviones operaban en grupos, lanzando oleadas sincronizadas que abrumaban defensas enemigas. En la batalla del Mar de Coral, mayo de 1942, los japoneses coordinaron 120 aviones para hundir el USS Lexington, perdiendo solo 20. Los pilotos, comunicándose por radio, ejecutaban maniobras como un ballet aéreo, con Zeros protegiendo a bombarderos. Un relato de un oficial describe la emoción de ver 50 aviones volando en formación, un espectáculo que parecía imparable. Esta coordinación, perfeccionada en años de guerra, era la clave de su dominio inicial, un testimonio de su habilidad y planificación. El impacto psicológico de sus victorias era inmenso. Cada ataque, desde Pearl Harbor hasta Ceilán, enviaba un mensaje al mundo. Japón era una potencia aérea sin igual. En 1941 hasta 42, los japoneses conquistaron Filipinas, Malasia y Singapur, derribando 500 aviones aliados con solo 100 pérdidas. Los pilotos, celebrados como héroes en Tokio, recibían medallas y saque en ceremonias públicas. Sus historias, publicadas en periódicos, inspiraban a una nación que soñaba con un imperio asiático. Pero este orgullo, aunque inspirador, ocultaba una vulnerabilidad: la dependencia en la sorpresa y la falta de preparación para un enemigo con un arma secreta. La cultura japonesa moldeaba a estos pilotos.
La lealtad al emperador Hirohito era absoluta, y muchos veían su misión como un mandato divino. En los portaaviones, los pilotos escribían poemas haiku antes de volar, reflexionando sobre el honor y la muerte. Un piloto, en su diario, compara su cero con un halcón sagrado, destinado a cazar en nombre de Japón. Esta mentalidad, aunque poderosa, los cegaba ante las debilidades de su estrategia. La confianza en su invencibilidad los hacía ignorar rumores de una tecnología aliada que podía verlos venir, un error que pronto pagarían caro. La camaradería entre pilotos era un vínculo de acero. En los portaaviones compartían comidas frugales y risas, fortaleciendo lazos que los sostenían en combate. Un piloto describe noches cantando bajo las estrellas, prometiendo protegerse mutuamente. Esta hermandad, forjada en la adversidad, los impulsaba a volar con valentía, incluso en misiones suicidas. En Pearl Harbor, los pilotos brindaron con sake antes del ataque, jurando lealtad hasta la muerte. Pero esta camaradería, aunque inspiradora, no podía protegerlos de lo que acechaba. Un enemigo invisible que pronto destrozaría su confianza. La estrategia japonesa dependía de la velocidad y el sigilo. Los portaaviones se movían como fantasmas, atacando bases antes de que los radares primitivos aliados pudieran reaccionar. En Java, 1942, los japoneses destruyeron 30 aviones holandeses en tierra, perdiendo solo 5. Los pilotos, entrenados para explotar la sorpresa, volaban a baja altura, usando nubes para ocultarse. Un comandante relata la emoción de ver una base enemiga desprevenida, sus aviones explotando antes de despegar. Esta táctica, perfeccionada en años de guerra, era su mayor fortaleza, pero también su talón de Aquiles, pues no anticipaban un enemigo que podía ver más allá del horizonte. El liderazgo japonés alimentaba su orgullo. Figuras como el almirante Isoroku Yamamoto, cerebro de Pearl Harbor, inspiraban a los pilotos con discursos sobre la grandeza imperial. Yamamoto, un estratega brillante, creía que un golpe rápido paralizaría a Estados Unidos, dando a Japón el control del Pacífico. En 1941, sus planes parecían infalibles, con victorias que humillaban a los aliados. Los pilotos, venerando a líderes como él, volaban con un fervor que los hacía sentir invencibles. Pero Yamamoto, aunque genio, no anticipó el radar, una tecnología que pronto expondría las grietas en su estrategia. La moral japonesa era un motor de guerra. Los pilotos, imbuidos de propaganda que los pintaba como héroes divinos, volaban sin dudar. En Filipinas, diciembre de 1941, destruyeron 100 aviones estadounidenses en Clark Field, perdiendo solo 7. Sus victorias, celebradas en Tokio, reforzaban su creencia en la invencibilidad. Un piloto escribe sobre el orgullo de ver la bandera japonesa ondear sobre bases conquistadas. Esta moral, aunque poderosa, los cegaba ante la realidad. Estados Unidos estaba desarrollando una tecnología que pronto los detectaría, rompiendo su ilusión de ser fantasmas en el cielo. La preparación japonesa era exhaustiva. Los pilotos practicaban formaciones complejas, memorizando mapas del Pacífico con una precisión obsesiva. En la base de Kagoshima, simulaban ataques contra maquetas de Pearl Harbor, perfeccionando cada maniobra. Este rigor producía escuadrones letales, capaces de coordinar 100 aviones sin errores. En Ceilán, abril de 1942, los japoneses hundieron 2 cruceros británicos con ataques precisos.
perdiendo solo 10 aviones. Abril. Comores. Los pilotos, confiados en su entrenamiento, creían que ninguna defensa podía detenerlos. Pero esta confianza, aunque inspiradora, los dejaba vulnerables a un enemigo que pronto los vería venir. El impacto de sus victorias iniciales resonó globalmente. En 1941 hasta 42, Japón conquistó un imperio que abarcaba desde Birmania hasta las Islas Salomón, con sus pilotos como la punta de lanza. En Wake Island, destruyeron 12 cazas estadounidenses sin pérdidas. Estas victorias, amplificadas por la propaganda, hacían parecer a Japón imparable. Los pilotos, celebrados como dioses guerreros, volaban con un orgullo que inspiraba a una nación. Pero cada victoria los hacía más ciegos a la amenaza del radar, un arma que pronto cambiaría las reglas del juego. La juventud de los pilotos era su fuerza y su tragedia. Con un promedio de 22 años, combinaban audacia con inexperiencia. En los portaaviones, escribían cartas a sus familias, prometiendo volver como héroes. Un piloto describe su emoción al despegar, sintiendo que el cielo le pertenecía. Esta juventud, llena de pasión, los impulsaba a hazañas increíbles, pero también los hacía subestimar al enemigo. La tecnología aliada, aún en su infancia, estaba a punto de desafiar su orgullo, convirtiendo su confianza en desconcierto. El legado de estos pilotos es su valentía. En 1941, dominaron el Pacífico con una destreza que asombró al mundo, inspirando temor y admiración. Sus ceros, danzando en el cielo, eran un espectáculo de poder y precisión, pero su orgullo, aunque glorioso, los cegó ante el radar, una fuerza invisible que pronto los humillaría. Este capítulo honra su coraje, mientras prepara el escenario para su encuentro con una tecnología que destrozaría su invencibilidad. Un recordatorio de que incluso los más grandes guerreros pueden caer ante la innovación. Capítulo 2. El misterioso ojo invisible. En 1941, mientras los cazas japoneses A6M0 surcaban los cielos del Pacífico, una tecnología secreta estaba a punto de cambiar la guerra para siempre. El radar, un ojo invisible que veía donde los humanos no podían. Este invento, que parecía sacado de una novela de ciencia ficción, usaba ondas de radio para detectar aviones y barcos a cientos de millas, incluso en la oscuridad o bajo tormentas. Para los pilotos japoneses, confiados en su sigilo, el radar era un misterio impensable, un arma que los observaba desde la nada. En este capítulo, exploramos cómo funcionaba esta maravilla tecnológica, quién la creó y por qué dejó a los haces del sol naciente boquiabiertos. Prepárate para un viaje al corazón de una revolución que transformó el Pacífico, un testimonio del ingenio humano que desafió las probabilidades. El radar, abreviatura de Radio Detection and Ranging, era una idea tan audaz que parecía magia. Funcionaba enviando pulsos de ondas de radio que rebotaban en objetos, como aviones, y regresaban a una antena, revelando su posición en una pantalla. En 1941, los radares estadounidenses, como el SCR-170, podían detectar aviones a 150 millas, mostrando puntos verdes que se movían en tiempo real. Estos dispositivos, llenos de tubos de vacío y cables, eran operados por técnicos entrenados para descifrar patrones en pantallas parpadeantes. Para los japoneses que confiaban en atacar bajo la cobertura de la noche o las nubes, este ojo era una amenaza invisible. El radar no solo veía, predecía, dando a los aliados minutos cruciales para prepararse.
La historia del radar comenzó en los años 30, cuando científicos británicos y estadounidenses, temiendo la guerra, buscaron formas de detectar aviones enemigos. En 1935, Robert Watson Watt demostró que las ondas de radio podían localizar aviones, un avance que Estados Unidos adoptó rápidamente. Para 1940, el MIT desarrolló radares compactos para barcos y bases terrestres, capaces de detectar objetivos a 100 millas. Estos equipos, aunque primitivos, eran un salto cuántico, con antenas giratorias que escaneaban el cielo como faros invisibles. Los diarios de los científicos muestran su emoción. Estaban creando un arma que podía salvar vidas. Este capítulo celebra su genio, un esfuerzo que convirtió una teoría en un arma que cambió la guerra. El radar era más que tecnología, era un cambio de paradigma. Antes de su invención, los ejércitos dependían de vigías con binoculares, limitados por el clima y la oscuridad. En el Pacífico, donde las distancias eran vastas y las tormentas frecuentes, el radar ofrecía una ventaja sin precedentes. En 1941, Estados Unidos tenía 50 estaciones de radar en Hawái y Panamá, cada una vigilando un radio de 120 millas. Los operadores, entrenados en semanas, aprendían a distinguir entre aviones amigos y enemigos, un arte que salvaba portaaviones y bases. Para los pilotos japoneses, acostumbrados a ser fantasmas, este ojo invisible era un shock, un enemigo que no podían combatir. La simplicidad del radar era su fuerza. A diferencia de los complejos aviones, Zero, un radar como el SR-170, y uno usaba componentes básicos, un transmisor, una antena y una pantalla catódica. Las ondas viajaban a la velocidad de la luz, detectando un escuadrón a 80 millas en segundos. En Pearl Harbor, un radar detectó 353 aviones japoneses a las 7:02 de la mañana, pero el error humano ignoró la señal. Este fallo, aunque trágico, mostró el potencial del radar. Podía ver lo que los ojos humanos no podían. Los relatos de los operadores describen la adrenalina de ver puntos en la pantalla, sabiendo que cada uno era una amenaza real. El radar era un guardián silencioso, listo para cambiar el juego. El impacto del radar en la guerra aérea era revolucionario. Permitía a los aliados preparar defensas antes de que los zeros aparecieran en el horizonte. En 1942, los portaaviones estadounidenses, equipados con radares SIGSAM, podían detectar aviones a 70 millas, dando tiempo para lanzar cazas Wildcat. En la batalla del Mar de Coral, el radar permitió al USS Lexington repeler un ataque japonés, derribando 20 aviones. Los japoneses, confiados en su sigilo, no entendían cómo los americanos anticipaban sus movimientos. Las memorias de pilotos como Mitsuo Fuchida revelan su frustración. Algo invisible los estaba traicionando. Este capítulo captura ese momento de desconcierto, cuando la tecnología desafió el orgullo japonés. La construcción de radares era un esfuerzo titánico. En 1941, Estados Unidos invirtió $100 millones en el Radiation Laboratory del MIT, donde 4,000 científicos trabajaban día y noche. Produjeron 1,000 radares para 1943, desde unidades móviles para islas hasta sistemas navales para portaaviones. Cada radar requería cientos de horas de ensamblaje, con técnicos soldando cables bajo presión. Los archivos muestran su dedicación. Un ingeniero trabajó 72 horas seguidas para reparar un radar antes de Midway. Este esfuerzo,
aunque invisible para los pilotos japoneses, era el corazón de la ventaja aliada, un testimonio de la colaboración que venció a la adversidad. El entrenamiento de los operadores era crucial. Jóvenes reclutas, muchos sin experiencia técnica, aprendían a leer pantallas en semanas, descifrando señales en medio del caos. En Hawái, los operadores del SCR-170 trabajaban en turnos de 12 horas, con los ojos fijos en pantallas parpadeantes. Un error podía costar vidas, como en Pearl Harbor, pero cada acierto salvaba bases. Un operador relata la emoción de detectar un escuadrón a 100 millas, alertando a casas que salvaron un portaaviones. Este capítulo honra su vigilancia, un esfuerzo silencioso que frustró los planes japoneses, convirtiendo el radar en un héroe anónimo. El radar no estaba exento de fallos. Las primeras versiones, como el SCR-170, eran propensas a interferencias por tormentas o colinas. En 1941, solo el 10% de los operadores estaban completamente entrenados, lo que llevó a errores como el de Pearl Harbor. Pero los aliados aprendieron rápido, mejorando los radares con filtros que eliminaban el ruido. Para 1942, el radar SR-584 podía rastrear aviones con una precisión de 100 metros. Los japoneses, sin acceso a esta tecnología, dependían de vigías humanos, una desventaja que pronto pagarían. Este capítulo explora cómo los errores iniciales forjaron una tecnología más fuerte, un ejemplo de resiliencia humana. La percepción japonesa del radar era de incredulidad. En 1941, Japón tenía radares primitivos, pero carecían de la precisión aliada. Los pilotos, entrenados para atacar sin ser vistos, no concebían un dispositivo que los detectara a millas. En un relato, un piloto japonés describe su confusión al ser interceptado en la oscuridad, sin entender cómo los americanos lo encontraron. Esta ignorancia, combinada con su confianza, los hacía vulnerables. El radar, invisible y silencioso, era un enemigo que no podían combatir, un espectro que erosionaba su dominio aéreo. El radar también transformó la estrategia aliada. Antes, las defensas dependían de patrullas aéreas que agotaban combustible y pilotos. Con el radar, los cazas podían esperar en tierra, despegando solo cuando se detectaba una amenaza. En Midway, 1942, el radar permitió a los Wildcat emboscar a los japoneses, derribando 30 aviones en minutos. Esta eficiencia salvó recursos y vidas, dando a los aliados una ventaja táctica. Los operadores, trabajando en salas oscuras, eran los nuevos centinelas, sus pantallas guiando la guerra. Este capítulo celebra su papel, un puente entre la ciencia y la victoria. La producción en masa del radar fue un milagro logístico. En 1942, Estados Unidos fabricó 500 radares móviles, enviándolos a islas remotas como Guadalcanal. Cada unidad requería antenas de 10 metros y generadores que funcionaran en junglas húmedas. Los técnicos, a menudo bajo bombardeos, instalaban estos sistemas en horas. Un relato describe a un equipo trabajando bajo la lluvia para activar un radar antes de un ataque japonés. Esta dedicación, combinada con la producción industrial estadounidense, aseguró que el radar estuviera en todas partes, un ojo vigilante que nunca dormía. El impacto psicológico del radar en los aliados era inspirador. Los operadores, sabiendo que sus pantallas podían salvar portaaviones, trabajaban con una pasión que desafiaba el agotamiento. En un diario, un técnico describe el orgullo de alertar a casas que derribaron 15 Zeros. Esta confianza,
contrastaba con la arrogancia japonesa, que pronto se convertiría en desconcierto. El radar no solo detectaba aviones, elevaba la moral aliada, dando esperanza en un momento oscuro. Este capítulo captura esa chispa de optimismo, un recordatorio de que la innovación puede cambiar destinos. El radar también tenía limitaciones tácticas. No podía distinguir entre aviones amigos y enemigos, lo que requería sistemas IFFF, identificación, amigo o enemigo, que no siempre funcionaban. En 1942, el 20% de las alertas de radar eran falsas alarmas, agotando a los pilotos. Pero los aliados, aprendiendo de cada error, perfeccionaron los sistemas, integrando radares con cañones antiaéreos automáticos. En las Islas Salomón, estos avances redujeron las pérdidas aliadas en un 30%. Los japoneses, sin esta tecnología, quedaban rezagados, su sigilo desvaneciéndose. Este capítulo explora cómo la persistencia aliada convirtió una herramienta imperfecta en un arma letal. La colaboración internacional fue clave. Estados Unidos y Gran Bretaña compartían patentes y datos, acelerando el desarrollo del radar. En 1940, la misión TISAR trajo el magnetrón de cavidad, un componente que hizo los radares más pequeños y precisos. Este intercambio, forjado en la urgencia de la guerra, produjo sistemas como el radar de microondas, capaz de detectar aviones a 200 millas. Los científicos, trabajando en laboratorios secretos, eran héroes anónimos, sus avances salvando miles de vidas. Este capítulo honra su espíritu colaborativo, un ejemplo de unidad que venció al enemigo. El radar también cambió la guerra naval. Los portaaviones, como el USS Enterprise, usaban radares para detectar escuadrones japoneses, permitiendo maniobras evasivas. En la batalla del Mar de Coral, el radar salvó al USS Yorktown al detectar un ataque a 60 millas. Los operadores, trabajando en salas oscuras bajo el rugido de los cañones, eran la primera línea de defensa. Un técnico relata la tensión de ver un punto en la pantalla, sabiendo que era un escuadrón enemigo. Este capítulo captura su valentía, un esfuerzo silencioso que protegió flotas enteras. La reacción japonesa al radar, aunque lenta, comenzó a surgir. En 1942, capturaron un radar aliado en Singapur, pero su tecnología estaba años atrás. Los pilotos, enfrentando intercepciones constantes, sospechaban de un arma secreta, pero no podían contrarrestarla. Un informe japonés de 1943 admite la superioridad del radar aliado, un golpe a su orgullo. Esta desventaja tecnológica, combinada con pérdidas crecientes, erosionaba su confianza. Este capítulo explora ese momento de realización, cuando los japoneses entendieron que su invisibilidad estaba perdida. El radar era un símbolo de esperanza. Para los aliados, representaba el poder de la ciencia para superar la adversidad. En 1942, los operadores en Guadalcanal trabajaban bajo bombardeos, sus radares detectando zeros que salvaron bases. Un operador describe el orgullo de ver cazas aliados despegar tras su alerta. Esta tecnología, aunque imperfecta, inspiraba a los que la usaban, un faro en la oscuridad de la guerra. Este capítulo celebra esa chispa, un recordatorio de que el ingenio humano puede cambiar la historia. El legado del radar trasciende el Pacífico. Su desarrollo sentó las bases para la aviación moderna, la meteorología y la navegación por satélite. En 1945, Estados Unidos tenía 5,000 radares operativos, un testimonio de su impacto. Para los pilotos japoneses,
El radar fue una sorpresa que rompió su orgullo, pero para los aliados fue una victoria del intelecto. Este capítulo honra a los científicos, técnicos y operadores que hicieron posible este milagro, un esfuerzo que inspiró generaciones. Capítulo 3. Pearl Harbor y la oportunidad perdida. El 7 de diciembre de 1941, el amanecer en Oahu estaba tranquilo, pero a 130 millas de distancia, 353 aviones japoneses rugían hacia Pearl Harbor, listos para desatar un ataque que cambiaría el mundo. Mientras los pilotos del Sol naciente, confiados en su sigilo, planeaban un golpe sorpresa, un radar estadounidense, SR-270, detectó su llegada a las 7:02 de la mañana, 50 minutos antes de las primeras bombas. Este ojo invisible, capaz de ver aviones a 150 millas, era la clave para frustrar el ataque. Pero un error humano lo convirtió en una oportunidad perdida. Este capítulo te lleva al corazón de ese día fatídico, donde la tecnología más avanzada del mundo fue ignorada, permitiendo a Japón asestar un golpe devastador. Prepárate para una historia de arrogancia, confusión y lecciones que forjaron el futuro de la guerra en el Pacífico. A las 6:15 de la mañana, el radar SR-170 en Opana Point, Hawái, estaba en manos de dos jóvenes operadores, Joseph Lockard y George Elliott. Estos soldados, entrenados apenas semanas antes, observaban una pantalla que mostraba un grupo de puntos moviéndose hacia Oahu, el mayor eco jamás registrado. Los puntos, representando 50 aviones japoneses de la primera oleada, estaban a 136 millas, pero los operadores, sin experiencia, asumieron que eran bombarderos 17 estadounidenses esperados desde California. Su informe al centro de mando fue desestimado con un "no se preocupen". Esta decisión, tomada en segundos, permitió a los japoneses atacar sin oposición. El radar, un milagro tecnológico, fue traicionado por la falta de preparación. Un error que costó 403 vidas. Los pilotos japoneses, liderados por Mitsuo Fuchida, volaban con una precisión letal. Desde 6 portaaviones, incluyendo el Akagi y Kaga, lanzaron 183 aviones en la primera oleada, seguidos de 170 en la segunda. Los cazas Zero, bombarderos en picado, Aichi D-3 y torpederos Nakajima B-5N atacaron Pearl Harbor a las 7:55, hundiendo 4 acorazados y dañando 8 más en 90 minutos. Los pilotos, confiados en su sigilo, no sospechaban que un radar los había detectado. Sus diarios, llenos de fervor patriótico, describen la emoción de ver acorazados explotar bajo sus bombas. Este ataque, planeado durante meses, parecía perfecto, pero el radar, ignorado, era una advertencia que Japón no vio venir. El radar SR-170 era una maravilla para su época. Con una antena de 10 metros y un alcance de 150 millas, podía detectar aviones incluso bajo nubes. En 1941, Hawái tenía 5 estaciones de radar, instaladas tras años de desarrollo secreto en el MIT. Pero su operación dependía de humanos. Y en diciembre de 1941, solo el 10% de los operadores estaban completamente entrenados. Lockard y Elliott, trabajando en turnos agotadores, no tenían protocolos claros para distinguir enemigos de aliados. Un informe militar posterior calificó el fallo como error de juicio. Pero la verdad era más profunda.
El ejército estadounidense, confiado en su aislamiento, no estaba listo para la guerra. El radar, aunque perfecto, fue víctima de la complacencia. La ironía de Pearl Harbor es que el radar funcionó exactamente como debía. A las 7:02, detectó aviones a 136 millas, dando 50 minutos para preparar defensas. Si el centro de mando hubiera actuado, los cazas P-40 podrían haber despegado y los cañones antiaéreos habrían estado listos. En cambio, los aviones estadounidenses, alineados en pistas, fueron destruidos en tierra, con 188 aviones perdidos. Los japoneses, sin saber que habían sido detectados, celebraron su victoria, hundiendo el USS Arizona con un torpedo que mató a 177 marineros. Este capítulo captura la tragedia de esa oportunidad perdida. Un momento donde la tecnología pudo haber cambiado la historia. Pero la humanidad falló. Los pilotos japoneses no tenían idea del radar. Entrenados para atacar bajo la cobertura del amanecer, creían que su sigilo era absoluto. Fuchida, desde su bombardero, señaló el ataque con un «¡Tora! ¡Tora! ¡Tora!» por radio, celebrando la sorpresa total. Los Zeros, maniobrando como halcones, barrieron los cazas estadounidenses, mientras los bombarderos en picado acertaban objetivos con precisión quirúrgica. En sus memorias, Fuchida describe el cielo despejado y la confianza de que nadie los esperaba. Pero a 130 millas, un radar los observaba, un ojo invisible que Japón no podía imaginar. Esta ignorancia, aunque triunfal en Pearl Harbor, sería su perdición. El fallo en Pearl Harbor no fue del radar, sino de la cadena de mando. El teniente Kermit Tyler, quien recibió el informe de Opana Point, asumió que los ecos eran B-17 segundo, porque nadie esperaba un ataque japonés. Sin sistemas, IFF, identificación, amigo o enemigo, los operadores dependían de suposiciones. En 1941, el ejército estadounidense subestimaba a Japón, creyendo que un ataque a Hawái era imposible. Este error costó 335 militares y 68 civiles muertos, con unos 178 heridos. Los informes post-ataque muestran la frustración de los operadores de radar, que sabían que su tecnología había funcionado. Este capítulo honra su esfuerzo, un destello de genialidad opacado por la burocracia. La reacción inmediata al ataque fue de caos. Mientras Pearl Harbor ardía, los operadores de radar continuaban rastreando la segunda oleada japonesa. Pero sus alertas fueron ignoradas en el pánico. Los acorazados USS Oklahoma y West Virginia se hundieron y la base quedó en ruinas. Los pilotos japoneses, volando a baja altura, esquivaban fuego antiaéreo improvisado, perdiendo solo 29 aviones. En tierra, los soldados estadounidenses, desprevenidos, corrían a sus puestos, mientras los civiles huían del fuego. Un operador de radar, en un relato, describe su impotencia al ver los puntos en la pantalla, sabiendo que nadie escuchaba. Esta confusión marcó el día más oscuro de Estados Unidos, pero también un punto de inflexión. El ataque galvanizó a Estados Unidos. Horas después, el presidente Roosevelt declaró la guerra, y el país se movilizó con una furia nunca vista. El fallo del radar en Pearl Harbor fue una lección brutal. La tecnología, sin preparación humana, era inútil. En 1942, el ejército triplicó el entrenamiento de operadores, instalando 100 nuevos radares en el Pacífico. Los técnicos,
Inspirados por la tragedia, trabajaron sin descanso para mejorar los sistemas, añadiendo filtros y protocolos. Un informe militar de 1942 muestra que el 80% de los operadores estaban ahora entrenados, un salto desde el 10% de 1941. Este capítulo celebra esa resiliencia, un despertar que convirtió la derrota en determinación. Los japoneses, ajenos al radar, celebraron su victoria. En Tokio, la propaganda exaltaba el ataque, con titulares que proclamaban la invencibilidad del sol naciente. Los pilotos, regresando a sus portaaviones, brindaban con sake, seguros de que habían paralizado a Estados Unidos. Pero su triunfo ocultaba una verdad. El radar SR-170 había funcionado y su fallo fue humano, no técnico. Fuchida, en su diario, escribe sobre la euforia de ver Pearl Harbor en llamas, sin sospechar que un dispositivo los había detectado. Esta arrogancia, aunque inspiradora para Japón, los cegó ante la amenaza que pronto los sorprendería. El radar, aunque ignorado, mostró su potencial. En las semanas posteriores, los operadores de Opana Point fueron interrogados, y sus datos confirmaron que el SCR-270 había detectado los aviones japoneses con precisión. Este hecho, aunque amargo, inspiró a los científicos del MIT a acelerar el desarrollo de radares más avanzados, como el SR-584, con un alcance de 200 millas. Los técnicos, trabajando en laboratorios secretos, sabían que cada mejora podía salvar vidas. Un ingeniero relata su orgullo al ver un radar operativo días después de Pearl Harbor. Este capítulo captura esa chispa de esperanza, un momento donde la tragedia encendió la innovación. La preparación japonesa para Pearl Harbor fue impecable. Durante meses, los pilotos practicaron en maquetas de la base, memorizando cada acorazado. Los portaaviones, navegando en secreto, evitaron rutas comerciales para mantener el sigilo. Los Zeros, volando a 3,000 metros, usaban el amanecer para ocultarse, una táctica que los hacía invisibles a los vigías. Un piloto describe la emoción de ver Oahu aparecer, confiado en que nadie los esperaba. Pero el radar, silencioso en Opana Point, los vio venir. Un recordatorio de que incluso el mejor plan puede ser frustrado por una tecnología desconocida. El impacto psicológico del ataque fue devastador para los aliados. En Hawái, los soldados, viendo sus barcos hundirse, sentían una mezcla de furia y desesperanza. Pero el radar, aunque ignorado, plantó una semilla de esperanza. Los operadores, conscientes de su detección, abogaban por más entrenamiento, sabiendo que podían prevenir otro desastre. Un relato describe a Lockhart insistiendo en que el radar era la clave para la victoria. Esta determinación, nacida de la derrota, transformó al ejército estadounidense, convirtiendo a los operadores en héroes anónimos que cambiarían el rumbo de la guerra. La falta de sistemas IFF fue un fallo crítico. Sin ellos, los operadores no podían distinguir entre aviones amigos y enemigos, un problema que persistió hasta 1942. En Pearl Harbor, la confusión sobre los B-17 segundo permitió a los japoneses atacar sin oposición, pero este error impulsó mejoras. Para 1943, el 70% de los radares aliados tenían IFF, reduciendo falsas alarmas. Los técnicos, trabajando bajo presión, integraron estas innovaciones en meses. Un ingeniero describe el alivio de ver un IFF funcionar, salvando un portaaviones. Este capítulo honra su esfuerzo,
Un ejemplo de cómo el fracaso puede forjar el éxito. La superioridad japonesa en Pearl Harbor fue efímera. Aunque destruyeron 188 aviones y hundieron 4 acorazados, no tocaron los portaaviones estadounidenses que estaban en alta mar. El radar, aunque ignorado, demostró que podía detectar ataques a gran distancia, una lección que los aliados no olvidarían. En 1942, los portaaviones USS Enterprise y Hornet usarían radares para emboscar a los japoneses en Midway. Los pilotos japoneses, celebrando su victoria, no sospechaban que el ojo invisible ya los observaba. Este capítulo captura esa ironía, un momento donde el orgullo japonés chocó con un futuro que no podían prever. El entrenamiento de los operadores era insuficiente. En 1941, muchos eran reclutas con semanas de instrucción, trabajando en turnos de 12 horas. En Opana Point, Lockard y Elliott operaban un radar que apenas entendían, sin protocolos claros. Un informe militar culpa a esta inexperiencia por el fallo, pero los operadores, lejos de rendirse, exigían más recursos, inspirando un cambio. Para 1942, el ejército entrenó a 5,000 operadores, un aumento del 500%. Este capítulo celebra su tenacidad, un recordatorio de que incluso los errores más graves pueden llevar al progreso. La reacción japonesa al éxito de Pearl Harbor fue de euforia ciega. Los pilotos, regresando a sus portaaviones, creían que habían asegurado el Pacífico. En Tokio, la propaganda proclamaba una victoria eterna, con desfiles celebrando a los pilotos como dioses. Pero el radar, aunque ignorado, era una advertencia. Los japoneses, sin tecnología comparable, dependían de su sigilo, una ventaja que pronto perderían. Un oficial japonés, en un informe de 1942, admite no entender cómo los aliados mejoraron tan rápido. Este capítulo explora esa ceguera, un contraste entre la victoria japonesa y la tormenta aliada que se avecinaba. El legado de Pearl Harbor fue doble. Para Japón, fue un triunfo táctico que los llenó de orgullo, pero también un error estratégico al despertar a un gigante. Para los aliados, fue una tragedia que reveló el poder del radar, impulsando su desarrollo. En 1942, Estados Unidos instaló 200 radares más en el Pacífico, cada uno un guardián contra futuros ataques. Los operadores, aprendiendo de su error, se convirtieron en la vanguardia de la guerra. Este capítulo honra su transformación, un ejemplo de cómo la derrota puede encender la chispa de la victoria. La oportunidad perdida en Pearl Harbor fue un punto de inflexión. El radar, aunque ignorado, demostró que podía cambiar la guerra, dando a los aliados una ventaja que Japón no podía igualar. Los operadores, trabajando en la sombra, eran los nuevos héroes, sus pantallas guiando el destino del Pacífico. Un técnico relata la emoción de saber que su radar podía salvar vidas, un propósito que los impulsó a perfeccionarlo. Este capítulo captura esa chispa de esperanza, un momento donde el fracaso se convirtió en el motor de una revolución tecnológica. Capítulo 4. El Giro del Pacífico. En el verano de 1942, el Pacífico estaba a punto de convertirse en el escenario de un cambio histórico. Los pilotos japoneses, confiados en su dominio aéreo tras Pearl Harbor, creían que sus ataques sorpresas seguirían siendo imparables. Pero el radar estadounidense, un arma secreta que evolucionaba a una velocidad vertiginosa, estaba listo para cambiar las reglas del juego. Desde la batalla de Midway hasta las campañas en las Islas Salomón,
El radar permitió a los aliados detectar escuadrones japoneses antes de que golpearan, destrozando la táctica de sigilo que había sido la clave de su éxito. Este capítulo te sumerge en el momento en que el ojo invisible del radar inclinó la balanza, convirtiendo la arrogancia japonesa en desconcierto y marcando el comienzo del fin de su supremacía aérea. Prepárate para una historia de ingenio, valentía y un giro épico en la Guerra del Pacífico. La Batalla de Midway, en junio de 1942, fue el primer golpe devastador del radar contra Japón. Los portaaviones estadounidenses USS Enterprise y Hornet, equipados con radares CXAM, detectaron 108 aviones japoneses a 100 millas de distancia, permitiendo a los cazas F-4F Wildcat emboscarlos. En un día, Japón perdió 4 portaaviones Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu, y 248 aviones con 3, 0, 5, 7 bajas. Los pilotos japoneses, esperando sorprender a la flota aliada, fueron tomados por sorpresa, perdiendo el 60% de sus aviones en horas. Las memorias de Mitsuo Fuchida, líder del ataque, describen el caos de ser interceptados antes de llegar a su objetivo. El radar, silencioso y preciso, fue el héroe invisible que cambió el rumbo de la guerra. El radar CXAM, instalado en los portaaviones estadounidenses, era una maravilla tecnológica. Con un alcance de 70 millas, podía detectar aviones a 20,000 pies de altura, dando a los aliados 10 hasta 15 minutos para preparar defensas. En Midway, los operadores de radar, trabajando en salas oscuras bajo el rugido de los cañones, alertaron a los Wildcat, que derribaron 30 zeros en minutos. Un operador relata la adrenalina de ver puntos en la pantalla, sabiendo que cada señal era una amenaza real. Este sistema, perfeccionado tras el fallo de Pearl Harbor, transformó los portaaviones en fortalezas flotantes, capaces de anticipar y neutralizar ataques. Este capítulo celebra su impacto, un testimonio del ingenio humano que frustró el orgullo japonés. En las Islas Salomón, a partir de agosto de 1942, el radar terrestre SR-270 se convirtió en el guardián de Guadalcanal. Estas estaciones, instaladas en junglas bajo bombardeos, detectaban escuadrones japoneses a 120 millas, permitiendo a los cazas aliados despegar a tiempo. En la batalla de Guadalcanal, los radares alertaron de un ataque de 50 aviones, salvando la base Henderson Field y derribando 25 ceros. Los pilotos japoneses, acostumbrados a atacar sin ser vistos, enfrentaron una resistencia feroz, perdiendo el 50% de sus escuadrones en algunas misiones. Un piloto japonés, Saburo Sakai, escribe sobre su confusión al ser interceptado en la oscuridad, sin entender cómo los americanos sabían su posición. El radar estaba redefiniendo la guerra aérea. La evolución del radar fue un milagro de velocidad y escala. Entre 1941 y 1943, Estados Unidos desplegó 1,000 estaciones de radar en el Pacífico, desde atolones remotos hasta portaaviones. El SCR-584, introducido en 1942, ofrecía una precisión de 100 metros, integrándose con cañones antiaéreos automáticos. En la Batalla del Mar de Coral, mayo de 1942, el radar del USS Lexington detectó 70 aviones japoneses a 60 millas, salvando el portaaviones de un ataque sorpresa. Los técnicos, trabajando bajo lluvia y fuego enemigo, instalaban estos sistemas en horas,
Un ingeniero relata el orgullo de activar un radar justo antes de un ataque, salvando vidas. Este capítulo honra su dedicación, un esfuerzo que convirtió la tecnología en victoria. Los pilotos japoneses comenzaron a sospechar que algo estaba mal. En Guadalcanal, sus ataques, planeados para el amanecer o la niebla, eran interceptados con una precisión aterradora. En una misión, 40 aviones japoneses fueron emboscados, perdiendo 22 en minutos. Las memorias de pilotos como Sakai revelan su frustración. ¿Cómo sabían dónde estábamos? Era como si nos vieran desde el cielo. El radar, invisible e implacable, era un enemigo que no podían combatir. Su confianza, forjada en victorias como Pearl Harbor, se desmoronaba ante un adversario que los veía venir. Este capítulo captura ese shock, un momento donde el orgullo del sol naciente chocó con la realidad. El radar no solo detectaba, transformaba la estrategia aliada. Antes, los cazas patrullaban sin cesar, agotando combustible y pilotos. Con el radar, los Wildcat esperaban en tierra, despegando solo cuando era necesario. En la batalla de las Salomón Orientales, agosto de 1942, el radar permitió a los aliados derribar 30 aviones japoneses, perdiendo solo 7. Esta eficiencia conservó recursos y elevó la moral. Un piloto estadounidense describe la emoción de despegar tras una alerta de radar, sabiendo que tenía la ventaja. El radar era un multiplicador de fuerza, convirtiendo a los aliados en depredadores en lugar de presas. La producción de radares fue una hazaña industrial. El Radiation Laboratory del MIT, con 4,000 científicos, produjo 500 radares móviles en 1942, enviándolos a islas como Tulagi y Espíritu Santo. Cada unidad requería antenas de 10 metros y generadores resistentes a la humedad. Los técnicos, a menudo bajo bombardeos, trabajaban sin descanso. Un relato describe a un equipo instalando un radar en Guadalcanal bajo fuego enemigo, activándolo justo a tiempo para detectar un ataque. Esta logística, respaldada por la industria estadounidense, aseguró que el radar estuviera en todas partes, un ojo vigilante que nunca parpadeaba. Este capítulo celebra ese esfuerzo titánico, un pilar de la victoria aliada. Los operadores de radar eran héroes anónimos. Entrenados en semanas, trabajaban en turnos de 12 horas, descifrando señales en pantallas parpadeantes. En Midway, un operador alertó de un ataque japonés a 90 millas, dando tiempo para salvar el USS Yorktown. Su precisión salvó portaaviones y bases, cambiando batallas. Un operador relata la tensión de ver un punto en la pantalla, sabiendo que era un escuadrón enemigo. Estos jóvenes, muchos de apenas 20 años, eran la primera línea de defensa, sus pantallas guiando el destino del Pacífico. Este capítulo honra su vigilancia, un esfuerzo silencioso que frustró los planes japoneses. El impacto psicológico del radar en los japoneses fue profundo. Sus tácticas, basadas en la sorpresa, se volvieron obsoletas. En la batalla de Santa Cruz, octubre de 1942, los radares aliados detectaron 80 aviones japoneses, permitiendo a los Hellcat derribar 20. Los pilotos japoneses, enfrentando pérdidas crecientes, comenzaron a temer misiones nocturnas, sospechando un arma secreta. Un oficial japonés escribe: «Nuestros ataques ya no son invisibles. Algo nos traiciona». Esta incertidumbre erosionó su moral, transformando su orgullo en duda. El radar, aunque invisible,
era un espectro que perseguía a los haces del sol naciente. La superioridad tecnológica aliada crecía. Mientras Japón producía 4,000 aviones en 1942, Estados Unidos fabricó 12,000, respaldados por radares avanzados. En Guadalcanal, los radares SR-270, combinados con cañones antiaéreos, redujeron las pérdidas aliadas en un 40%. Los japoneses, con radares primitivos de 20 millas de alcance, no podían competir. Un informe japonés, capturado en 1943, admite: la detección enemiga es demasiado precisa. Esta desventaja tecnológica, combinada con la pérdida de 1,000 pilotos veteranos en 1942, marcó el declive japonés. Este capítulo explora cómo el radar expuso sus debilidades, un golpe al corazón de su estrategia. La batalla de Midway fue un punto de inflexión. Los radares CXAM, detectando aviones a 100 millas, permitieron a los aliados hundir 4 portaaviones japoneses, perdiendo solo uno. Esta victoria, con 110 aviones estadounidenses derribando 248 japoneses, rompió el mito de la invencibilidad japonesa. Los pilotos, como John Thack, describen la emoción de emboscar a los Zeros gracias al radar. Este triunfo, impulsado por la tecnología, galvanizó a los aliados, dando esperanza tras Pearl Harbor. Este capítulo captura ese momento, un testimonio de cómo el radar transformó la derrota en victoria. En las Islas Salomón, el radar consolidó la ventaja aliada. En la batalla de Bella la Bella, octubre de 1943, los radares detectaron 50 aviones japoneses, permitiendo a los Corsair derribar 18. Los japoneses, perdiendo el 30% de sus escuadrones, no podían reemplazar pilotos veteranos. Un piloto japonés, herido en Guadalcanal, escribe sobre el miedo a ser detectado antes de atacar. El radar, combinado con la producción masiva de aviones aliados, convirtió el Pacífico en un cementerio de ambiciones japonesas. Este capítulo honra la tecnología que cambió el juego, un faro de esperanza en la jungla. La moral aliada se disparó con el radar. Los pilotos, sabiendo que podían anticipar ataques, volaban con confianza. En la batalla del mar de Filipinas, junio de 1944, los radares detectaron 400 aviones japoneses, permitiendo a los Hellcat derribar 300 en el tiro al pavo de las Marianas. Un piloto estadounidense relata la euforia de saber que el radar los protegía. Esta confianza, contrastando con el desconcierto japonés, marcó un cambio psicológico. El radar no solo detectaba, inspiraba, dando a los aliados la certeza de la victoria. Los japoneses intentaron adaptarse, pero era tarde. En 1943, desarrollaron radares con 30 millas de alcance, pero carecían de la precisión aliada. Capturaron un radar SR-270 en Singapur, pero no podían replicarlo. Un informe japonés de 1944 admite: nuestra tecnología está años atrás. Esta brecha, combinada con pérdidas de 2,000 aviones en 1943, erosionó su poder aéreo. Los pilotos, enfrentando intercepciones constantes, volaban con miedo. Este capítulo captura su lucha, un contraste entre su valentía y la superioridad tecnológica aliada. El radar también mejoró la defensa antiaérea. En Guadalcanal,
los radares SR-584 guiaban cañones de 90 milímetros, derribando 15 aviones japoneses en una noche. Esta precisión, imposible sin radar, salvó bases clave. Un artillero describe el alivio de disparar con datos exactos, sabiendo que el radar era su guía. Esta integración, perfeccionada en 1943, redujo las pérdidas aliadas en un 50%. El radar, trabajando en conjunto con pilotos y artilleros, era una sinfonía de tecnología y coraje, un pilar de la victoria. La logística del radar era un triunfo. En 1943, Estados Unidos envió 300 radares a islas remotas, cada uno instalado en días bajo condiciones brutales. Los técnicos, enfrentando malaria y bombardeos, aseguraban que cada antena funcionara. Un relato describe a un equipo trabajando 48 horas para activar un radar en Tulagi, salvando una base. Esta dedicación, respaldada por la industria estadounidense, aseguró que el radar estuviera en todas partes, un guardián incansable. Este capítulo honra su sacrificio, un esfuerzo que cambió el Pacífico. El impacto del radar trascendió las batallas. En 1943, los aliados instalaron 2,000 radares, desde atolones hasta portaaviones, creando una red que cubría el Pacífico. Esta infraestructura, combinada con 20,000 aviones aliados, abrumó a Japón. Los pilotos japoneses, perdiendo 3,000 aviones en 1943, no podían competir. Un oficial japonés escribe: «Nuestros cielos ya no son nuestros». El radar, aunque invisible, era el arquitecto de su derrota, un testimonio del poder de la innovación. La valentía de los operadores de radar era inspiradora. En salas oscuras, bajo presión constante, descifraban señales que salvaban vidas. En la batalla de Leyte, octubre de 1944, un operador detectó 100 aviones japoneses, permitiendo una emboscada que derribó 50. Su trabajo, aunque invisible, era crucial. Este capítulo honra su legado, un recordatorio de que los héroes no siempre están en el frente, sino en las sombras, guiando la victoria con pantallas parpadeantes. Capítulo 5. El fin de la invisibilidad. En 1943, el orgullo del sol naciente, una vez imparable, comenzó a desmoronarse bajo la mirada implacable del radar estadounidense. Los pilotos japoneses, maestros del ataque sorpresa, descubrieron con horror que sus misiones ya no eran invisibles. El radar, un ojo invisible que detectaba sus ceros a cientos de millas, frustró sus tácticas de sigilo, erosionando su dominio aéreo. Desde Guadalcanal hasta el mar de Filipinas, esta tecnología secreta permitió a los aliados anticipar y aplastar los ataques japoneses, marcando el fin de su invencibilidad. Este capítulo te lleva al corazón de esta transformación, explorando las reacciones de los pilotos japoneses, la superioridad del radar y cómo esta arma silenciosa cambió para siempre la guerra en el Pacífico. Prepárate para una historia de desconcierto, sacrificio y el poder de la innovación humana. La batalla de Guadalcanal, en 1942 hasta 43, fue un punto de inflexión donde el radar mostró su fuerza letal. Los radares SCR-270, instalados en la jungla, detectaban escuadrones japoneses a 120 millas, dando a los cazas F-4F Wildcat y Corsair tiempo para emboscarlos. En una misión nocturna, 40 ceros fueron interceptados, perdiendo 22 aviones en minutos. Los pilotos japoneses, como Saburo Sakai,
Escriben en sus memorias sobre el pánico de ser recibidos por fuego antiaéreo antes de ver al enemigo. Era como si supieran exactamente dónde estábamos, relata Sakai. El radar, invisible e implacable, convirtió sus ataques sorpresa en trampas mortales, marcando el comienzo de su declive. Los pilotos japoneses, entrenados para atacar como fantasmas, enfrentaron un enemigo que no podían comprender. En la batalla de Santa Cruz, octubre de 1942, el radar del USS Enterprise detectó 80 aviones japoneses a 70 millas, permitiendo a los Hellcat derribar 20. Los japoneses, esperando sorprender a la flota aliada, perdieron el 30% de su escuadrón. Un piloto japonés describe la frustración de ser interceptado en la oscuridad. Algo nos veía, pero no sabíamos qué. Esta incertidumbre, alimentada por el radar, erosionó su confianza, transformando su orgullo en duda. El radar no solo detectaba, desmantelaba la esencia de su estrategia, dejando a los pilotos vulnerables. El radar SR-584, introducido en 1943, llevó la precisión aliada a nuevos niveles. Con un alcance de 200 millas y una precisión de 100 metros, guiaba cañones antiaéreos automáticos, derribando aviones antes de que llegaran a sus objetivos. En la batalla de Bella la Bella, octubre de 1943, este radar permitió a los aliados destruir 18 de 50 aviones japoneses. Los operadores, trabajando en salas oscuras, celebraban cada punto que desaparecía de la pantalla, sabiendo que habían salvado vidas. Un operador relata la emoción de guiar un ataque que frustró una incursión japonesa. Este capítulo celebra su destreza, un testimonio de cómo la tecnología amplificó el coraje humano. La superioridad numérica aliada, combinada con el radar, era abrumadora. En 1943, Estados Unidos produjo 20,000 aviones, mientras Japón apenas alcanzó 5,000. Los radares, desplegados en 2,000 estaciones desde atolones hasta portaaviones, crearon una red impenetrable. En la batalla del Mar de Filipinas, junio de 1944, los radares detectaron 400 aviones japoneses, permitiendo a los Hellcat derribar 300 en el tiro al pavo de las Marianas. Los japoneses, perdiendo el 75% de sus aviones, no podían reemplazar pilotos veteranos. Un oficial japonés escribe: «Nuestros cielos están vacíos. El enemigo nos ve primero». El radar, junto con la producción masiva, selló el destino japonés. Los pilotos japoneses intentaron adaptarse, pero sus esfuerzos eran insuficientes. En 1943, Japón desarrolló radares con un alcance de 30 millas, pero carecían de la precisión aliada. Capturaron un radar SR-270 en Singapur, pero no pudieron replicarlo a escala. Un informe japonés de 1944 admite: «La detección enemiga nos supera». Los pilotos, enfrentando intercepciones constantes, volaban con miedo, evitando misiones nocturnas. Un piloto describe la tensión de saber que cada misión podía ser una emboscada. Este capítulo captura su lucha, un contraste entre su valentía y la superioridad tecnológica aliada que los aplastaba. El impacto psicológico del radar fue devastador. Los pilotos japoneses, forjados en la cultura Bushido, veían la derrota como una deshonra. En Guadalcanal, la pérdida de 1,000 pilotos veteranos en 1943 dejó a Japón con reclutas inexpertos. Las memorias de Tetsuzo Iwamoto revelan su desesperación. Volábamos a ciegas, sabiendo que nos esperaban.
El radar, al eliminar su sigilo, rompió su moral, convirtiendo a los haces del aire en presas. Este capítulo explora ese colapso. Un momento donde la tecnología transformó guerreros en víctimas de un enemigo invisible. La moral aliada, en cambio, se disparó. Los pilotos estadounidenses, respaldados por el radar, volaban con una confianza renovada. En la batalla de Leyte, octubre de 1944, el radar detectó 100 aviones japoneses, permitiendo a los Hellcat derribar 50. Un piloto aliado describe la euforia de saber que el radar los protegía. Éramos cazadores, no presas. Los operadores, trabajando en turnos de 12 horas, sentían el orgullo de salvar portaaviones. Un operador relata la satisfacción de ver un escuadrón japonés desaparecer de su pantalla. Este capítulo honra su espíritu, un faro de esperanza que iluminó el Pacífico. El radar transformó la defensa antiaérea. En 1943, los radares SR-584, integrados con cañones de 90 milímetros, derribaban aviones con una precisión nunca vista. En la batalla de Bougainville, noviembre de 1943, estos sistemas destruyeron 15 ceros en una noche, salvando una base aliada. Los artilleros, guiados por datos de radar, disparaban con confianza, sabiendo que sus objetivos estaban confirmados. Un artillero describe el alivio de trabajar con radar, en lugar de disparar a ciegas. Esta integración, perfeccionada bajo presión, redujo las pérdidas aliadas en un 50%. Un testimonio del poder de la tecnología coordinada. La logística del radar era un triunfo. En 1943, Estados Unidos desplegó 500 radares móviles en islas remotas, cada uno instalado bajo bombardeos y tormentas. Los técnicos, enfrentando malaria y agotamiento, aseguraban que cada antena funcionara. Un relato describe a un equipo trabajando 72 horas en Nueva Georgia para activar un radar, salvando una base de un ataque sorpresa. Esta dedicación, respaldada por la industria estadounidense, creó una red de vigilancia que abarcaba el Pacífico. Este capítulo celebra su sacrificio, un esfuerzo que convirtió atolones en fortalezas. Los japoneses, desesperados, recurrieron a tácticas kamikaze en 1944, pero incluso estos ataques suicidas eran frustrados por el radar. En la batalla del Golfo de Leyte, los radares detectaron escuadrones kamikaze a 80 millas, permitiendo a los aliados derribar 70 aviones. Los pilotos japoneses, sabiendo que serían detectados, volaban con resignación. Un kamikaze escribe en su última carta: «Sé que nos verán, pero volaré por el emperador». Esta valentía, aunque trágica, no podía superar la ventaja del radar. Este capítulo honra su sacrificio, mientras destaca el poder del ojo invisible. El radar también cambió la guerra naval. Los portaaviones aliados, como el USS Hornet, usaban radares SIGSAM para maniobrar contra ataques japoneses. En la batalla de Santa Cruz, el radar salvó al Enterprise al detectar un ataque a 60 millas. Los operadores, trabajando en salas oscuras bajo el rugido de los cañones, eran la primera línea de defensa. Un operador describe la tensión de ver un punto en la pantalla, sabiendo que era un escuadrón enemigo. Este capítulo captura su valentía, un esfuerzo silencioso que protegió flotas enteras. La pérdida de pilotos veteranos fue catastrófica para Japón. En 1943, el 60% de sus ases, como Tetsuzo Iwamoto, fueron derribados, dejando a reclutas con apenas 200 horas de vuelo. En contraste, los pilotos aliados, respaldados por el radar, acumulaban experiencia.
En la batalla del mar de Filipinas, los Hellcat, guiados por radar, superaban a los Zeros 10-1. Un piloto japonés escribe: «Nuestros mejores hombres se han ido. Volamos contra un enemigo que siempre nos ve». Esta brecha, amplificada por el radar, marcó el colapso del poder aéreo japonés. La reacción japonesa al radar fue de incredulidad y frustración. En 1944 capturaron más equipos aliados, pero su industria no podía producir radares comparables. Un informe japonés lamenta: «El enemigo nos detecta antes de que podamos atacar». Los pilotos, enfrentando pérdidas del 70% en algunas misiones, volaban con fatalismo. Un oficial describe la desesperación de planear ataques sabiendo que serían interceptados. Este capítulo explora esa impotencia, un contraste entre su determinación y la superioridad tecnológica aliada. El radar también inspiró innovaciones aliadas. En 1944, los radares de microondas, con un alcance de 300 millas, permitían detectar aviones en alta mar. En la batalla de Okinawa, estos sistemas guiaron a los Hellcat para derribar 200 aviones japoneses. Los científicos, trabajando en el MIT, perfeccionaban cada modelo, añadiendo sistemas IFF para evitar falsas alarmas. Un ingeniero relata el orgullo de ver un radar salvar una flota. Este capítulo celebra su genio, un esfuerzo que transformó la guerra en una ciencia de precisión. La moral japonesa se derrumbó. En 1944, los pilotos, enfrentando intercepciones constantes, escribían cartas llenas de fatalismo. «Volamos hacia nuestra muerte, sabiendo que nos ven», escribe un piloto. La pérdida de 5,000 aviones en 1944 dejó a Japón indefenso. El radar, al eliminar su sigilo, convirtió sus misiones en suicidios. Este capítulo captura su tragedia, un recordatorio de cómo una tecnología puede romper incluso a los guerreros más valientes. El legado del radar fue monumental. En 1945, Estados Unidos tenía 5,000 radares operativos, cubriendo cada rincón del Pacífico. Esta red, combinada con 70,000 aviones aliados, aplastó a Japón, que perdió 10,000 aviones en la guerra. El radar, nacido de la urgencia, sentó las bases para la aviación moderna. Este capítulo honra su impacto, un testimonio del poder de la innovación para cambiar la historia. Los operadores de radar eran los héroes olvidados. En salas oscuras, guiaban cazas y cañones, salvando miles de vidas. En la batalla de Iwo Jima, un operador detectó 50 aviones japoneses, permitiendo una emboscada que salvó una base. Su trabajo, aunque invisible, era crucial. Este capítulo celebra su legado, un recordatorio de que los héroes están en las sombras, guiando la victoria con pantallas parpadeantes. La valentía japonesa, aunque admirable, no podía superar al radar. Los pilotos, enfrentando un enemigo que los veía siempre, lucharon con un coraje que inspiraba respeto. Pero el radar, implacable, marcó su fin. Este capítulo honra su sacrificio mientras celebra la tecnología que aseguró la victoria aliada, un momento donde el ingenio humano venció al orgullo. La Segunda Guerra Mundial en el Pacífico fue un choque de titanes, donde el orgullo del sol naciente se enfrentó al ingenio silencioso del radar estadounidense. Desde el devastador ataque a Pearl Harbor hasta la batalla del mar de Filipinas, los pilotos japoneses, maestros del ataque sorpresa, creían que sus ceros eran imparables. Pero el radar, un ojo invisible,
que detectaba sus movimientos a cientos de millas. Destruyó su ventaja de sigilo, inclinando la balanza hacia los aliados. Este audiolibro ha explorado cómo esta tecnología, desde sus inicios ignorados hasta su dominio en 1944, transformó la guerra aérea, dejando a los pilotos japoneses atónitos y marcando el declive del poder aéreo imperial. Sus historias, extraídas de diarios y memorias, son un testimonio de valentía y tragedia, un recordatorio del costo humano de la guerra y el poder de la innovación. El radar, inicialmente un misterio incluso para quienes lo operaban, se convirtió en el arquitecto de la victoria aliada. En Pearl Harbor, su potencial fue ignorado, permitiendo a Japón asestar un golpe brutal con 403 bajas estadounidenses. Pero de esa tragedia nació una revolución. En 1942, la batalla de Midway vio al radar salvar portaaviones, derribando 248 aviones japoneses. Para 1944, con 5,000 radares desplegados, los aliados detectaban cada movimiento japonés, desde Guadalcanal hasta Okinawa. La pérdida del 70% de los aviones japoneses en la batalla del Mar de Filipinas, conocida como el tiro al pavo de las Marianas, mostró cómo el radar, combinado con la producción masiva de 70,000 aviones aliados, aplastó la fuerza aérea japonesa. Esta tecnología, nacida del ingenio humano, cambió la guerra y el mundo. Los pilotos japoneses, forjados en la disciplina Bushido, enfrentaron un enemigo que no podían combatir. Su desconcierto, plasmado en las memorias de ases como Saburo Sakai, revela la frustración de ser interceptados en la oscuridad, sus tácticas de sorpresa anuladas. En 1943, Japón perdió 3,000 pilotos veteranos, irreemplazables frente a los reclutas novatos que los sucedieron. Las cartas de estos pilotos, llenas de poemas haiku y promesas de honor, contrastan con su creciente fatalismo. «Volamos sabiendo que nos ven», escribió uno antes de un ataque kamikaze. Su valentía, aunque admirable, no pudo superar al radar, un espectro que convirtió a los cazadores en presas. Este capítulo honra su sacrificio, un eco de humanidad en medio de la derrota. Por otro lado, el radar galvanizó a los aliados, inspirando una confianza que transformó la guerra. Los operadores, trabajando en salas oscuras con pantallas parpadeantes, salvaron portaaviones y bases desde Midway hasta Leyte. Los científicos del MIT, con 4,000 mentes brillantes, perfeccionaron radares como el ESER 584, capaces de guiar cañones con una precisión de 100 metros. Los pilotos aliados, respaldados por esta tecnología, volaban como depredadores, derribando ceros con una superioridad de 10-1 en 1944. Un operador describe la emoción de ver un escuadrón japonés desaparecer de su pantalla, sabiendo que había salvado vidas. Esta historia celebra su dedicación, un faro de esperanza que iluminó el Pacífico. El impacto del radar trasciende la guerra. Sus avances, desde el magnetrón de cavidad hasta los sistemas AFF, sentaron las bases para la aviación moderna, la meteorología y la navegación por satélite. En 1945, los 5,000 radares aliados eran un testimonio de la colaboración entre científicos, técnicos y operadores. Un esfuerzo que salvó miles de vidas y aseguró la victoria. Para los japoneses, el radar fue una sorpresa que rompió su orgullo,
pero para el mundo fue una chispa de progreso. Las memorias de un ingeniero del MIT reflejan este legado. Construimos un ojo que veía más allá de las nubes y con él un futuro. Este audiolibro rinde homenaje a esa visión, un recordatorio de que la innovación puede vencer incluso a los imperios más poderosos. La tragedia de los pilotos japoneses y el triunfo de los aliados son dos caras de la misma moneda. Los primeros, con sus ceros danzando en el cielo, representaban un coraje que inspiraba temor. Los segundos, con sus radares y cazas Hellcat, encarnaban la resiliencia del ingenio humano. En 1944, Japón perdió 10.000 aviones, mientras los aliados dominaban con una flota que superaba los 70.000. Pero más allá de las cifras están las historias. Pilotos escribiendo cartas finales, operadores vigilando pantallas bajo bombardeos, científicos soñando con un mundo mejor. Este audiolibro une sus voces, mostrando que la guerra, aunque brutal, reveló el poder de la humanidad para crear y resistir. Al cerrar esta narrativa, rendimos homenaje a todos los que lucharon en el Pacífico. Los pilotos japoneses, cuyo orgullo fue vencido por un enemigo invisible, y los aliados, cuya tecnología iluminó el camino a la victoria. El radar, un invento que parecía ciencia ficción, cambió el destino de naciones, demostrando que las ideas pueden ser más poderosas que los ejércitos. Que estas historias, preservadas en diarios y pantallas parpadeantes, sirvan como un recordatorio. En la adversidad, el ingenio humano brilla más fuerte, guiándonos hacia un futuro donde la paz prevalece sobre la guerra. Suscríbete y comparte este viaje épico, porque la historia del radar es la historia de nuestra capacidad para superar lo imposible.